Buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Estamos a 24 del 5 de 2020 a las 8:35 de la noche. Como siempre estoy delante de aquí de las cámaras para dar una palabra que el Señor me dio el día 15 del 5 de 2020. Me la dio a las 2:50 de la madrugada, 15 de mayo de 2020. Me dio esta palabra el Señor y yo vengo a dar la palabra que mi amado Señor me ha dado en obediencia al Señor. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y yo, como siempre le digo, ponga cuidado a la palabra, porque es la palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. El Señor me da lo que yo voy a hablar. Vamos a Génesis 12. Génesis 12, versículo 3. Fue el versículo que el Señor me dio. Dice, bendiciré a los que te bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldijiré. Le dijo el Señor a Abraham, bendiciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, le dijo Abraham. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros? La enseñanza que el Señor nos quiere dar a nosotros es que si nosotros le servimos a Él, como Abraham le sirvió, nosotros vamos a recibir lo mismo que le dio a Abraham. Si nosotros somos fieles, como Abraham fue, con nuestro Señor, nosotros vamos a recibir las bendiciones que le dio a Abraham. Y aquellos van a recibir las maldiciones que le dio Dios a los que se metieron con Abraham. Entonces dice el Señor, yo bendeciré a los que te bendicen y maldijiré a los que te maldicen. Porque si nosotros somos fieles, si nosotros caminamos en obediencia y somos fieles al Señor, Él hará eso. Él bendecirá nuestras vidas. Él bendecirá a aquel que te da un vaso de agua. Él bendecirá a aquellas personas que te desean lo bueno. Él bendecirá a aquellas personas que te proveen cualquier cosa. Él los bendecirá. Y también maldecirá a aquellos que se meten contigo. Siempre y cuando, yo estoy hablando de de siervo de Dios. No estoy hablando de cabros ni de cabras, no. Ni de cizaña. Estoy hablando de un siervo de Dios como fue Abraham. Porque si somos como Abraham, recibiremos todo lo bueno que Dios le dio a Abraham. Y Él maldijirá a aquellos que los maldigan a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo bueno. Estamos caminando en obediencia. Estamos moviéndolos conforme a la voluntad de Dios. Por lo menos, ¿verdad? Lo hacemos con la ayuda de Dios. Lo hacemos de caminar en obediencia. Por lo menos sabemos que Dios los toma en cuenta. Porque cuando tú estás bajo la mirada de Dios, Él hace cosas buenas contigo. Como siervos de Dios fieles que somos, Él no los deja pasar hambre. Él no los deja en el aire de ninguna manera. Él siempre está para levantarlos.
Él siempre está ahí como estuvo con Abraham. No los va a consentir de tal manera que no los va a pasar por procesos, no. Los va a pasar por procesos como pasó a Abraham. Abraham lo bendijo, pero también lo pasó por proceso. Y Dios no los va a alcahuetear a nosotros. Él los va a pasar por proceso, en proceso, en proceso, en proceso. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de las cosas de Dios si no las hemos vivido. Dios los hace que vivamos las cosas en nuestra carne, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que hablemos con esa autoridad, que hablemos de lo que hemos vivido, que hablemos de lo que hemos vivido como siervos de Dios, pasando cosas, pongámonos, cosas malas y cosas buenas. Cosas malas le llamamos malas cuando Dios los pasa por donde los tiene que pasar, porque Dios tiene que trabajar en nosotros. De alguna o de otra manera, Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Entonces, si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, si nosotros dejamos entrar a Dios en nuestras vidas, si nosotros dejamos que Dios sea parte de nuestras vidas, Él los va a transformar en otras personas. Y también los va a bendecir. Y también va a maldecir a aquellos que se metan con nosotros, como lo hizo con Abraham. Abraham lo bendijo y maldijo a los que le hacían mal a Abraham. Así es que si usted es obediente, es un siervo de Dios, como Abraham lo fue, entonces Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldijiré. Porque así es. Cuando nosotros somos siervos de Dios, Él va a atar aquellas bocas de quienes se meten con sus hijos. Nosotros sentimos que nuestro Dios no los defiende, pero sí los defiende. Él los ayuda, Él los bendice, Él los saca adelante. El simple hecho de que Dios le tenga su cuerpo sano, que Dios lo tenga con una sanidad de pie a cabeza, es una bendición. Porque muchas personas no tenemos esa bendición por el momento de sanidad en nuestros cuerpos. Entonces, y hay personas que aún estando en el mundo no saben lo que es una enfermedad. Ellos forman de una bendición de Dios, porque aún siendo pecadores, Dios tiene misericordia y los tiene sanos. Fíjese, yo se lo digo porque es una bendición. Yo tengo a mi madre. Mi madre es una ancianita, pero es una impía. Una impía, ya sabe que una impía es pecador y pecador y pecadora, porque toda su vida fue de pecado. Sin embargo, yo tengo esa bendición que Dios, siendo mi madre impía, Dios me la tiene sanita. Entonces, es una bendición para mí. Porque si mi madre está enferma,
yo no la puedo sanar, yo no la puedo curar, yo no le puedo brindar los cuidados. Entonces, Dios mira la situación que vivo yo, la que tengo yo, y me bendice para que yo no tenga esa preocupación de mi madre enferma. Entonces, yo tengo esa bendición que mi madre, aún siendo impía, es una viejita sanita, sanita, sanita. Que si tiene algún impedimento, es porque se cayó. Alguna su tos es algo normal, pero yo tengo esa bendición de parte de Dios. De y yo lo siento como una bendición hacia mí, que Dios tenga sanita a mi madre. Yo le doy las gracias a Él, porque es una bendición para mí, porque yo no puedo cargar con la situación de mi madre, porque no estoy cerca de ella. Entonces, es un dolor que mi Señor no me lo da. Es un dolor que el Señor me reaguarda de eso. Entonces, es una bendición. El Señor me está bendiciendo, así como bendijo a Abraham. El Señor me está dando una bendición. Y tal vez aquellos que en su momento se metieron conmigo, se meterán conmigo, ellos recibirán su maldición también. Ellos recibirán también su premio. Porque déjeme decirle, a veces las personas pensamos que los metemos con las personas y no lo estamos metiendo con las cosas de Dios. Porque el que habla la palabra de Dios es la palabra de Dios que habla. No estamos hablando por nuestra cuenta. Entonces, cuando aquellas personas se meten con la palabra de Dios, no se están metiendo con nosotros, sino que la palabra de Dios. Entonces ahí recibirán lo que Dios le dice a Abraham. Maldijere a los que te maldijeren. Entonces, pero tenemos que ser siervos del Señor, como Abraham fue siervo de Dios. Y bueno, los procesos de Dios, sabemos que querramos nosotros o no, Él los va a pasar. No es que los va a preguntar y me va a decir a mí, te voy a pasar por un proceso, ¿quieres que te pase? ¿Quieres o no? Y yo no tengo opción de decirle, no, no me pases, no. Él me pasa, no me pregunta, Él me pasa. Aunque me duela, Él me pasa. Pero después del dolor, viene la bendición. Después de la prueba, viene la bendición. Viene, no le estoy hablando porque aquí le voy a aclarar, porque la gente todo es dinero y dinero, no. Viene la bendición, es un crecimiento espiritual. Es un crecimiento espiritual cuando Dios lo guía a usted. Los bendice en un crecimiento espiritual, que crecemos espiritualmente, y Él los da más responsabilidad. Los bendice con lo espiritual. Así los bendice Él también. Pero no es que los va a dar carro lleno de dinero, no. Él sabrá cuándo los va a bendecir en lo económico. Pero cuando yo le hablo, aquí yo le hablo de las bendiciones espirituales. Y también en ciertos momentos también acompañadas vienen las terrenales, porque le digo, el tener sana a mi madre es una bendición para mí. A veces tenemos promesas del Señor, porque Abraham tuvo promesas del Señor también. Abraham tuvo muchas promesas del Señor y se las cumplió. Nosotros como siervos de Dios tenemos promesas también que Dios las va cumpliendo en el momento, pero Dios no le va a prometer nada y no se lo va a dar, no. Todo lo que Dios le promete, Dios se lo va a dar, siempre y cuando nosotros busquemos de Él.
Abraham buscaba de Dios. Nosotros tenemos que buscar de Él también. Tenemos que buscarlo a Él, tenemos que buscar su rostro en oración, orando, teniendo esa comunión con Él, para tener esa bendición de la que le habla Abraham, de la que le habla Abraham, porque Abraham le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, para recibir eso nosotros tenemos que ser obedientes para recibir las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo, y maldeciré a los que te maldijeren. Bendiciré a los que te bendijeren, le dijo, y maldeciré a los que te maldijeren. Perdón, se lo puedo decir como no dice aquí, porque yo no se los puedo decir. Dice que va a bendecir a los que los bendicen a nosotros y va a maldecir a los que los maldicen a nosotros. Eso le está diciendo el Señor. Voy a bendecir a los que te bendicen a ti y voy a maldecir a los que te maldicen a ti, le dice. Así es que si usted no es un siervo del Señor, conviértase en siervo del Señor para que el Señor bendiga su vida y bendiga a aquellos que lo bendicen a usted y también maldigan a aquellos que lo maldicen a usted. Ay, Señor bendito, porque pues todos, ¿verdad? Cuando los maltratan, todos queremos que Dios haga algo. Así como Pedro le dijo al Señor, Señor quiere que le mandemos fuego. Así somos nosotros como humanos. Queremos cobrarlos lo que los hacen, pero no. Aquí Dios lo está diciendo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Así que está bien clara la palabra del Señor. Dice que maldicirá. Génesis 12:3. Dice el Señor. Bendeciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldicen, dice el Señor. Así es que si usted es siervo del Señor, confíe en la palabra que el Señor le está dando. Confíe que el Señor va a bendecir su vida y va a bendecir a los que a usted lo bendicen y también va a maldecir a aquellos que lo maldigan a usted. Usted confíe en Dios y que Dios hará lo demás. Él hará lo demás. Él tomará justicia. Él bendecirá su vida. El tema es, bendeciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldigan. Ese es el tema de hoy. Ese fue el tema de Dios. Bendeciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldijen. Porque eso pasó con Abraham. Él maldició a los que tenía que maldecir y bendició a los que tenía que bendecir en el tiempo de Abraham. Y si nosotros somos siervos del Señor Jesús, como Abraham lo fue de Dios, va a ser lo mismo con nuestras vidas. Bueno, que Dios los bendiga y los guarde, que tengan muy buenas noches. En el nombre de Dios, Dios les bendiga.